La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas establecen presencia de peones centrales. Un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico, reforzando su reclamo posicional. La jugada el alfil a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla B3 para afianzar el control posicional. Las blancas desarrollan un caballo a una casilla natural, un movimiento sólido que consolida su ligera ventaja. Las negras refuerzan su estructura de peones, un movimiento sólido que mantiene la posición pero no disputa la ventaja blanca. Las blancas desarrollan otro caballo, un movimiento sólido que mantiene la ligera ventaja y prepara el enroque del flanco de rey. Las negras desarrollan su caballo, un movimiento sólido que espejea el desarrollo blanco y mantiene el juego equilibrado. La jugada el alfil a la casilla G5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a enroque corto con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla E8 para afianzar el control posicional. Las negras desafían la clavada con un peón, un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico. Las blancas mantienen la clavada retirando el alfil, un movimiento sólido que preserva la ligera ventaja. Las negras enrocan del flanco de rey. Un movimiento sólido que mejora la seguridad del rey y mantiene el equilibrio actual. Las blancas preparan la expansión del flanco de rey, un movimiento sólido que refuerza el centro y mantiene la ventaja blanca.
La jugada el caballo de la columna B a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla D2 para afianzar el control posicional. Las blancas centralizan la dama. Un movimiento sólido que mejora el potencial de ataque y mantiene la ventaja. Las negras refuerzan el centro con un peón. Un movimiento sólido que solidifica su posición y mantiene moderada la ventaja blanca. Las blancas activan una torre. Un movimiento sólido que prepara operaciones centrales y mantiene la ligera ventaja. La jugada la dama a la casilla A5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A6. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla C7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla D2 para afianzar el control posicional. Las blancas desarrollan el alfil. Un movimiento sólido que mantiene la ligera ventaja y prepara rupturas de peones centrales. La jugada el peón a la casilla E5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla B5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla B5, capturando material clave. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla C6 para afianzar el control posicional. Las blancas enrocan. Un movimiento sólido que consolida la posición y capitaliza la inexactitud anterior de las negras. Las negras reposicionan una torre, un movimiento sólido que defiende y prepara contrajuego. Las blancas capturan un peón. Un movimiento sólido que simplifica y mantiene la clara ventaja blanca. Las negras recapturan. Un movimiento sólido que resuelve la tensión pero mantiene el dominio posicional blanco. Las blancas maniobran un caballo. Un movimiento sólido que mejora la actividad de las piezas y mantiene la ventaja. Las negras reposicionan el caballo, un movimiento sólido que defiende y prepara futuras operaciones. Las blancas preparan espacio en el flanco de dama. Un movimiento sólido que expande posibilidades y fortalece la ventaja. Las negras activan el alfil de fianqueto, un movimiento sólido que desafía el control blanco. Las blancas centralizan la dama. Un movimiento sólido que apoya la acción central y mantiene la clara ventaja. La jugada el peón a la casilla G5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el peón a la casilla C5,
lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna E a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la torre captura en la casilla D1, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D1, debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas reposicionan el alfil, un movimiento sólido que mejora su alcance y refuerza la ventaja posicional. Las negras reposicionan el caballo, un movimiento sólido que mejora su postura defensiva. Las blancas expanden en el flanco de dama, un movimiento sólido que incrementa el espacio y refuerza la ventaja. Las negras reposicionan la dama, un movimiento sólido que la centraliza y mejora la coordinación. La jugada el peón a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre de la columna E a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D3 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna A la casilla D8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna E a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas avanzan un peón central, un movimiento sólido que abre líneas y refuerza la clara ventaja. La jugada el caballo a la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla E6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el caballo a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D1, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D1, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D6 para afianzar el control posicional. Las blancas ocupan un fuerte puesto avanzado con el caballo, un movimiento sólido que solidifica la ventaja decisiva. Las negras cambian caballos, un movimiento sólido que simplifica pero no alivia la presión abrumadora de las blancas. La jugada la dama captura en la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla C3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla D1, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D1, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a el caballo a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla E6 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre captura en la casilla D1, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla D1, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla E4, capturando material clave, abriendo el camino a la dama a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla B3 para afianzar el control posicional. Las blancas reposicionan el caballo. Un movimiento sólido que consolida la ventaja y mejora la coordinación de piezas. La jugada la torre a la casilla F8 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla E8, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla E8, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla C2 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla C4 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla C2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el caballo a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna G captura en la casilla F4, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla F4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre de la columna F a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla C4, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H4 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla B3 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla C2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A6 para afianzar el control posicional.
La jugada el alfil captura en la casilla C4 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a el alfil captura en la casilla E6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla E6, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E6, de un intercambio favorable, posibilitando el rey a la casilla F2 para afianzar el control posicional. Las blancas recapturan el alfil, un movimiento sólido que mantiene la ventaja dominante. La jugada el rey a la casilla H7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C2 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla F5 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla C2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el peón a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la dama captura en la casilla C6, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla B3 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla F6 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla E6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando lugar a la dama captura en la casilla E6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla D2 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla E4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la dama captura en la casilla E6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla D5 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla E6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la dama a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla G8 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el peón a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D6 para afianzar el control posicional. Las blancas capturan un peón con un caballo, un movimiento sólido que aumenta la ventaja material y posicional de las blancas. Las negras cambian torres, un movimiento sólido que simplifica pero no puede igualar la posición. La jugada la torre captura en la casilla de uno de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a la torre captura en la casilla F1 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla F1, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B6 para afianzar el control posicional. Las negras recapturan el caballo, un movimiento sólido que simplifica y mantiene la clara ventaja para las blancas. Las blancas activan la torre, un movimiento sólido que incrementa la presión y mantiene la ventaja. Las negras reposicionan la dama, un movimiento sólido que mejora su actividad. Las blancas centralizan la dama, un movimiento sólido que mantiene la ventaja dominante. Las negras reposicionan la torre, un movimiento sólido que mejora su colocación. La jugada la torre a la casilla D7 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla E1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el caballo a la casilla F8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla F7 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando lugar a la torre captura en la casilla B7, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla A2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla H2 para afianzar el control posicional. La jugada la torre captura en la casilla B7 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla E1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla C2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla A1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a la dama a la casilla C3 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Con lo cual llega la dama captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Las negras centralizan una torre, un movimiento sólido que mejora su actividad,
Las blancas reposicionan la torre, un movimiento sólido que mantiene la ventaja. Las negras avanzan un peón central, un movimiento sólido que abre líneas para el contrajuego. Las blancas capturan el peón, un movimiento sólido que simplifica y mantiene la ventaja. Las negras dan jaque con la dama, un movimiento sólido que fuerza al rey blanco a moverse. Las blancas mueven el rey, un movimiento sólido que escapa del jaque y mantiene la ventaja. Las negras dan jaque de nuevo con la dama. Un movimiento sólido que fuerza un mayor movimiento del rey. Las blancas mueven el rey, un movimiento sólido que continúa el reposicionamiento del rey. Las negras capturan la torre blanca, un movimiento sólido que simplifica la situación material. Las blancas recapturan, un movimiento sólido que mantiene el control y la ventaja posicional. Las negras dan jaque con la dama. Un movimiento sólido que fuerza al rey blanco a una casilla más restringida. Las blancas mueven el rey, un movimiento sólido que mantiene la ventaja. Las negras dan jaque de nuevo. Un movimiento sólido que fuerza a las blancas a repetir jugadas o mejorar. Las blancas reposicionan la dama. Un movimiento sólido que evita el jaque perpetuo y mantiene la ventaja. Las negras capturan un peón. Un movimiento sólido que simplifica y reduce ligeramente la ventaja blanca. Las blancas centralizan la dama, un movimiento sólido que mantiene la presión y la ventaja. La jugada el rey a la casilla G8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla F8, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla A2 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el alfil a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. Las blancas reposicionan el alfil, un movimiento sólido que mejora su alcance y refuerza la ventaja. La jugada la dama a la casilla A2 con jaque de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla A6 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el rey a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla A2 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla H7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H4 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla D2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla F3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla A6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla H4 con jaque, capturando material clave, dando lugar a el alfil captura en la casilla H4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla H4, debilitando la estructura defensiva rival. Las negras centralizan la dama, un movimiento sólido que mantiene la presión. Las blancas juegan,
Un movimiento sólido que crea una casilla de seguridad para el rey. La jugada el caballo a la casilla F8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla A6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Abriendo paso a la dama a la casilla D8 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la dama captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Permitiendo el alfil a la casilla C3 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada la dama a la casilla D3 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla F6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el caballo a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla A2 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla A4, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el rey a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla H2 para afianzar el control posicional. Las blancas avanzan un peón. Un movimiento sólido que solidifica la ventaja decisiva y controla casillas clave. La jugada la dama a la casilla E6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla A4, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el peón a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B6. Debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla B6. Capturando material clave. Abriendo el camino a el peón a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna H captura en la casilla G4. Debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas avanzan otro peón. Un movimiento sólido que aumenta la amenaza imparable del peón pasado. Las negras capturan el peón. Un movimiento sólido que elimina una amenaza pero conduce a más problemas de estructura de peones. Las blancas recapturan, un movimiento sólido que mantiene la ventaja abrumadora. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla C8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el rey a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a la dama a la casilla B7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla A5 para afianzar el control posicional. Las blancas avanzan el peón, un movimiento sólido que crea un poderoso peón pasado. Las negras centralizan la dama, un movimiento sólido que intenta contrajuego pero es insuficiente. Las blancas centralizan la dama, un movimiento sólido que apoya el avance del peón y mantiene la ventaja abrumadora. La jugada el caballo a la casilla E6 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla A6 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla F6 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla B2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla C3 para afianzar el control posicional. Las blancas desarrollan el alfil, un movimiento sólido que apoya la amenaza de coronación y aplasta las defensas negras. La jugada el rey a la casilla F8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D8, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la dama a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B8 coronando dama establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a la dama a la casilla A6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla F2 para afianzar el control posicional. Las blancas reposicionan el alfil, un movimiento sólido que mantiene la abrumadora ventaja ganadora.